Mayo es el mes más violento de lo que va de 2022, al finalizar con 2.472 asesinatos, un promedio de 80 al día. Es también el mes con mayor cantidad de asesinatos desde agosto de 2020, cuando se contabilizaron 2.524. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambio de dinámica hubo para generar estos resultados pues tan preocupantes? Lo vamos a platicar con Ricardo Márquez Blasa, especialista en seguridad. Te doy la bienvenida nuevamente al programa, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Muchas gracias por la conversación de este día. Bueno, pues ya se veía venir este mal resultado. ¿A qué lo debemos atribuir? Bueno, claramente los resultados, las variaciones en los niveles de homicidios, en los niveles de violencia e incluso en los niveles de criminalidad común, tienen que ver con la dinámica entre las organizaciones criminales o la dinámica criminal, que es algo paradójico a nivel de gobierno, porque se supone que quien debería regular lo que sucede en materia de seguridad pública es la actuación de la autoridad, pero claramente la actuación de la autoridad tiene muy poco que ver con el comportamiento hacia la alza o hacia la baja de los homicidios, y claramente tiene que ver con el incremento de disputas de organizaciones del crimen organizado en estados que ya sabemos, como el estado de Guanajuato o Jalisco o Quintana Roo, que son estados tradicionalmente con un alto nivel de conflictividad y altos niveles de homicidios. Eh, y tiene que ver también con algo que esté ocurriendo desde el lado de las fuerzas de seguridad, de la autoridad. Sí, tiene que ver con una especie de laissez-faire por parte de las autoridades. Ujú. Tenemos cada vez menos detenciones por parte de las autoridades, tanto de las autoridades estatales, municipales, como de las autoridades federales, y tenemos también cada vez menos acciones, menos enfrentamientos por parte de las autoridades federales, en particular con grupos del crimen organizado. Y tenemos cada vez menos niveles de eficiencia en el desempeño de las tareas básicas policiales de los tres órdenes de gobierno, tanto de las policías estatales, municipales, como de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en sus funciones de seguridad pública. Bueno, Ricardo, hay algo, digamos, pues la correlación de fuerzas de grupos criminales. Por ejemplo, sabemos que en Colima, por ejemplo, hubo un quiebre en el grupo que tenía dominado a la entidad y que es aparentemente, tú tendrás mucha más información que yo, pero es aparentemente lo que ha venido ocurriendo de febrero para acá, para que se violente el Estado de esa manera. ¿Hay fenómenos de este tipo detrás, pues, de este incremento de los homicidios dolosos? Sí, sí, claramente la fuerza principal, la fuerza que mueve la dinámica de los homicidios dolosos, no es el ejercicio de la autoridad, no es la autoridad deteniendo delincuentes o inhibiendo el ejercicio de la violencia, sino es Ujú. la conquista de territorios que son de interés para las cadenas logísticas, para las cadenas de traslado Ujú. de estos grupos. Es, desde luego, el fortalecimiento en esta parte de la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación en distintos estados, Zacatecas y Guanajuato. Particularmente en Guanajuato, Ujú. para este mes el incremento es importante y se debe particularmente al reforzamiento de la presencia del Sí. cártel de Jalisco Nueva Generación. Michoacán también, ¿no? Está en En ese caso. Michoacán también, y desde luego Sí. el factor común en todo esto, o un factor común en todo esto, es un tanto la ausencia de la autoridad en el cumplimiento de su deber de evitar o de regular el ejercicio de la Ujú. violencia entre ciudadanos o entre grupos de ciudadanos entre sí. La Ujú. autoridad tiene que regular el ejercicio de la violencia, tiene que estar presente para evitar el ejercicio de la violencia entre los ciudadanos. Ahora, hablabas del control de territorios y eso me lleva a un siguiente tema que quería conversar contigo, lo sucedido el viernes pasado
en la carretera entre Badiraguato, Sinaloa y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde un grupo de periodistas que iba hacia el acto que iba a tener el presidente López Obrador, pues fue interceptado, fue detenido en un retén y bueno, pues les preguntaron que a dónde iban, que si traían armas y además pues les impusieron darle un aventón a un lugareño. Esto que ocurrió y que fue pues comentado ampliamente en los medios, pues fue motivo de comentarios por parte del presidente, quien dijo que era una exageración hablar, digamos, en ese tono sobre ese hecho. ¿A ti qué te parece? Oh, es parte del realismo mágico que vivimos en este país. Es parte también de una tendencia que se ha multiplicado de manera impresionante en el país. Prácticamente no hay carretera importante, no hay camino importante que no registre retenes del crimen organizado para revisar, para regular quién entra a estas zonas que son controladas por ellos. La multiplicación de los retenes se ha dado de manera impresionante en los últimos años en todo el país. Y claramente ese era un retén del crimen organizado y era un retén del cártel de Sinaloa para controlar y regular la circulación de quienes están o quienes accesan o quienes circulan alrededor de este municipio que es emblemático para la historia del narcotráfico nacional y para la historia de la violencia nacional. Ahí ese municipio vio nacer a el Chapo Guzmán, al Azul y a otros personajes connotados del narcotráfico nacional. Entonces, claramente es una perversión del orden social y es una perversión que muestra el fortalecimiento creciente de los grupos del crimen organizado que se da en todo el país. Ahí sí la autoridad tiene razón. No es solamente en Badiraguato, no solamente en Sinaloa, es prácticamente en todo el país. Hace peor las cosas todavía, ¿no? Digamos, no sirve para tranquilizar, sino lo contrario, ¿no? Sí, no, eso no es ninguna explicación. Digamos, el hecho de que sea un mal de todos no hace peor el mal y no le quita ninguna gravedad a la situación. Bueno, pues así las cosas con este mayo violento. Me quedan unos segundos para preguntarte, ¿junio pinta mejor? No, no pinta nada más, nada mejor. Con las 2.472, eso es el informe diario, pero tenemos que esperar a que el dato del secretario, que usualmente está 20-21% por encima de lo que registra el informe diario, lo que significa que al final los homicidios en mayo van a estar entre 3,000 o un poco más. Va a estar en el rango de los 3,000 hacia arriba, lo cual será el dato más alto desde mayo del 2021, es decir, será el número de muertos más altos en todo un año. Pues qué terrible. Ricardo, te agradezco que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Un gusto, como siempre. Gracias. Buen día. Gracias. Ahí está Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad.